Buenas tardes, vamos a hablar un poco de la ley de Coulomb. Coulomb fue un científico que observó los efectos de las cargas entre dos cuerpos. Hay que decir que dos cuerpos que tengan masa se van a atraer o se van a repeler, depende de su carga. O sea, dos cuerpos, por ejemplo la Tierra y la Luna, se atraen porque la Tierra tiene mayor masa que la Luna. Entonces hay una diferencia de masas, entonces hay una atracción. Por ejemplo, la Tierra y la Luna nos mantienen en órbita el Sol, porque el Sol tiene mayor masa. Igual sucede con todos los objetos que tengan masa. Un tren, por ejemplo, si se acercan cuando está corriendo un tren, la gran masa del tren nos está atrayendo, la simple masa del tren nos está atrayendo. Y al acelerar el tren, pues su atracción aumenta, entonces por eso sentimos como que nos está atrayendo y luego sentimos como que pensamos que nos estamos desmayando. Pues no, sí nos está atrayendo. Igual sucede en una mosca adentro de un carro, ¿verdad? No va a andar la mosca volando a 120 kilómetros por hora, ¿no? Ya está influenciada en la atracción, en la gravedad que está generando el carro. Entonces, igual aquí, la ley de Coulomb trata de eso, de encontrar la fuerza que existe entre dos cuerpos, dos cuerpos. Entonces, Coulomb, al estar observando, notó que no era proporcional, no era así directamente proporcional la atracción. O sea, si en 10 centímetros había un newton, si lo aleja a 2 centímetros no va a haber 0.5 newton. La atracción no era linealmente proporcional, entonces se dio cuenta que era proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, ahí haciendo varios experimentos, desarrolló una fórmula que es esta. Q1 y Q2 son las dos cargas, son las dos fuerzas que se están atrayendo, se están repeliendo, son las dos fuerzas. K es una constante y R es la distancia que hay entre Q1 y Q2, pero tiene que ser al cuadrado. La constante K vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrados. Ahora, esta fórmula que estábamos viendo funciona en el vacío, o sea, cuando no hay nada entre ellas. A lo mejor puede haber aire y afecta porque el aire es algo. En el vacío, cuando no hay nada, ni siquiera aire, funciona esa fórmula. En el aire se utiliza igual esa fórmula porque es muy poco lo que afecta, es despreciable lo que afecta. Pero por ejemplo en agua, en aceite, en hielo, sí va a afectar, ¿verdad? En plástico, no se diga. Es como esos agentes son como, bueno, pues tienen una cierta resistividad diferente, se llama permeabilidad. Entonces para esos casos tenemos esta fórmula. Esta F debe tener una comita aquí arriba. Esta es la fórmula para la permeabilidad, o sea, calculamos la fuerza y luego lo metemos en un ingrediente, no sé, agua, y volvemos a calcular la fuerza, y es esta. Y entonces hacemos la división y esta es la permeabilidad, el coeficiente de permeabilidad en el agua, por ejemplo. Tenemos una tabla, aquí por ejemplo les digo coeficiente de permeabilidad, la fuerza que calculamos en el vacío, y esta es la fuerza que calculamos pero en la misma sustancia. Les mencionaba que ya hay una tabla aquí con algunas sustancias comunes. Por ejemplo, en el vacío es 1, prácticamente despreciable. En el aire es 1.005, o sea, pues no cambia mucho, 0.005, no es nada. Pero en la gasolina ya vemos que sí aumenta a 2.35, en el aceite 2.8, en el vidrio 4.7, la mica 5, glicerina 45 en la glicerina.
¿verdad? Entonces sí hay en el agua 80.5 sí hay un efecto ahí en cuanto a la fuerza, ¿verdad? Entonces sí, dependiendo de dónde estén las dos cargas, las dos fuerzas, tenemos que ver, se utiliza la misma fórmula, la anterior, pero una vez calculada, tenemos que ver cuál es el coeficiente de la sustancia en la que están las cargas y hacer un ajuste. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice, una carga de menos 3 nanocoulombs se encuentra en el aire a 0.15 metros de otra carga de menos 4 nanocoulomb. Calcular, inciso A, la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas. Inciso B, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza eléctrica entre estas si estuvieran sumergidas en aceite? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que sacar los datos primero. Q1, dijimos que son 3 nanocoulomb. Nano, si se acuerdan, es a la menos 9. Mili es a la menos 3. Micro es a la menos 6. Nano es a la menos 9. Entonces son menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb, porque estas se manejan en coulomb. Y luego la otra fuerza es de menos 4 nanocoulomb, que es La distancia entre ellas es de 0.15 metros. 0.15 metros, aquí lo pongo directo. Si estuviera en centímetros, si fueran 15 centímetros, pues hay que dividirlo entre 100 para que den los 0.15. O sea, siempre tiene que ir en metros. Y esta es la constante de proporcionalidad. Entonces, esta es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrados. Me está pidiendo la fuerza y la fuerza pero en aceite. Entonces vamos con el inciso A. Tenemos estas dos fórmulas con las que vamos a utilizar, pero ahorita nos vamos a enfocar en esta, en la de la fuerza. Y aquí ya tenemos el ejemplo pues más o menos resuelto en el libro, pero pues se está brincando algunos pasos. Vamos a ver qué pasos se brinca. Esto, si se dan cuenta, está en notación científica o en potencia de 10. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, los coeficientes hay que multiplicarlos, el 9, el menos 3 y el menos 4. 9 por menos 3 por menos 4 me va a dar a 108. Y si notan aquí es más por menos, menos por menos, más. Quiere decir, si da positivo, quiere decir que va a ser una fuerza de atracción. Si quedara negativo, sería una fuerza de repulsión. Chéquense, porque eso lo pregunto en una de las actividades. Luego, una vez que ya tenemos el coeficiente, ahora hay que ver los exponentes. Fíjense bien, tenemos exponente 9, tenemos menos 9 y menos 9. Como es una multiplicación, los exponentes se van a sumar algebraicamente. O sea, 9 y menos 9, 0 y menos 9, pues menos 9. O sea, el coeficiente sería 108 y el exponente sería menos 9. Y la distancia es al cuadrado. 0.15 por 0.15 me va a dar a 0.0225. Entonces vamos a tener esto, 108 que me dio de los coeficientes positivo porque es atracción, y por 10 a la menos 9 que fue de los exponentes, fue el exponente resultante. Y luego chéquense las unidades. Tenemos newton metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se debe eliminar aquí. Se va a eliminar. Y entonces nada más me va a quedar newton. Y el coulomb, ¿cuántos coulomb tenemos aquí? Coulomb por coulomb cuadrado. Y entre coulomb cuadrado pues se elimina. Entonces al final nada más me va a quedar newton. Y esta sería la respuesta. 4.8 por 10 a la menos 6 newton. Chéquense bien. 4.8 por 10 a la menos 6 newton. Ahora vamos a ver el inciso B. Si estuviera sumergido en el aceite, pues ahí vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Sí se acuerdan cuál?
esa mera. Pero este es el coeficiente de permeabilidad y esta es la fuerza sumergida en aceite. Esta es la que me interesa, entonces hay que despejarla, hay que ponerla acá. Si está dividiendo, hay que moverla y pasarla multiplicando. Una vez que quede aquí ya está multiplicando, ¿verdad? Ahora hay que quitar este también está así también está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces hay que moverlo dividiendo y así quedaría ya la fórmula despejada. Esta es la fórmula que voy a utilizar, que es la fuerza en el aceite. Entonces necesito la fuerza, el dato que ahorita calculamos, entre el coeficiente de permeabilidad del aceite. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Pues de la tablita que les mencionaba anteriormente, de esa tabla del aceite 2.8. acuérdense, 2.8. entonces pues sustituimos los datos. La fuerza era de 4.8 por 10 a la menos 6 newton. Y el coeficiente de permeabilidad, ahorita en la tabla checamos, 2.8. Al hacer la división, bueno, aquí hay que aclarar, aquí como este no tiene notación científica, es como si tuviera por 10 a la 0. Entonces igual, se hace la división de los coeficientes. Me va a dar 1.71 por 10. Y luego estos se tendrían que restar, pero pues es a la 0. Menos 6 menos 0, pues menos 6. Si fuera por ejemplo a la 2, sería menos 6 menos 2 menos 8. Pero como no tiene nada, pues así se pasa directo. Y la unidad sigue siendo newton. Y así quedaría ese ejemplo, así se resuelve, así se utilizan esas dos fórmulas y la tablita. Ahora bien, para el ejemplo de su actividad, chéquense bien. Aquí aparentemente nada más les está dando la distancia, que es 2 por 10 a la menos 15 metros, que está hablando de los protones. ¿Dónde vamos a obtener el siguiente dato? Pues ya saben, es el coeficiente de permeabilidad, 9 por 10 a la menos 9. Este ya lo tenemos. Esta es la distancia, me falta estas dos cargas. Pero hay que irnos al inciso B, si se fijan. Dice aquí, si sabemos que la carga del protón es D, entonces aquí tenemos ya el dato. Este dato se sustituye por estas dos. Hagan de cuenta que este es el resultado de esta multiplicación. Entonces ya nada más tienen que hacer 1.609 por 10 a la menos 19 entre la distancia, pero obviamente hay que hacerla al cuadrado, multiplicarlo por el coeficiente de proporcionalidad y ya lo tienen. Ahora en el inciso B es lo mismo, esto va a sustituir a Q1 y Q2 y se va a dividir, perdón, esta es la distancia, hay que sacarlo al cuadrado para dividir entre la distancia al cuadrado, multiplicarlo por el coeficiente de proporcionalidad y listo. En el inciso C estamos hablando, es igual también, son dos cargas y ya me está dando el resultado de esta multiplicación, 9 microcoulomb, es por 10 a la menos 6, acuérdense. Y 6 centímetros, hay que dividirlo entre 100, o sea va a quedar a 0.06 metros, 0.06 metros al cuadrado. Hacen la división, multiplican y ya lo tienen. Perdón. Y luego tienen que utilizar la segunda fórmula para sumergido en aceite. Y luego, para el inciso D, aquí sí son dos cargas. Una es de 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y otra de 5 microcoulomb. Nótense que una es negativa y otra es positiva. Aquí va a quedar negativo. ¿Qué quiere decir eso? Hay pregunta de qué tipo de fuerza es. Y estos centímetros también se van a dividir entre 100 para que sean metros. Y espero que les haya quedado un poquito más claro esta actividad y lo puedan entregar para mañana. Bueno, todavía les puedo dar chance para el sábado. Nos vemos en otro video.